¿Cómo estás viendo un poquito antes de pasar a lo de la obra en particular el país, justamente a esto que haces mención? Mañana nosotros tenemos un proceso electoral que si bien es importante para Córdoba, creo que va a tener un reflejo nacional en función de que hoy por hoy está todo centrado en lo que implica las políticas o despolíticas del gobierno nacional. ¿Cómo estás viendo el proceso en general? Tendrías que ilustrarme un poco en esta coyuntura de la votación en Córdoba. No, ¿Quién acá... es Schiaretti, quién es Mestre y quién es Negri? Y acá, digamos, el proceso electoral pasado que tuvo implicancias nacionales tuvo que ver con un Cambiemos que casi sacó el 73% de los votos en la segunda vuelta de la elección presidencial pasada. Eso hizo que muchísimos, sobre todo, digamos, comunicadores nacionales marcaran que Córdoba fue la que decidió en aquel balotaje el gobierno de Macri. Hoy Córdoba atraviesa una situación muy compleja desde el punto de vista económico, igual que el resto del país. Cambiemos se dividió en dos opciones políticas electorales particulares, una sentada básicamente en la Unión Cívica Radical, encabezada por Ramón Mestre, que es intendente de Córdoba, y Negri, que es el candidato, más allá de lo que él diga, es el candidato que objetivamente llevó el apoyo del presidente Mauricio Macri. De hecho, vinieron no únicamente Elisa Carrió, sino también María Eugenia Vidal, a apoyarlo en su campaña, pero están, digamos, a partir de esa división, están muy lejos. Todo hace prever que mañana el gobernador Schiaretti va a volver a tener una posibilidad de tener 4 años de mandato más. Pero más allá de lo que implica para Córdoba, efectivamente, digamos, después de la presentación del libro, sinceramente, de la expresidenta Fernández de Kirchner, se abre una expectativa muy alta porque hay que ver si los cordobeses vuelven a darle a ese Cambiemos semejante apoyo que se le diera hace 4 años, producto de que, bueno, de que la situación no está fácil. Entonces, en ese marco, digamos, me parecía importante, digamos, ver cómo vos habías visto esta presentación del libro, que terminó siendo más un hecho político que un hecho de presentación literaria. ¿Hay inflación en Córdoba? Tremenda. Hay inflación. Los jubilados en Córdoba se cobra a nivel nacional, un jubilado cobra 10.000 pesos en Córdoba. Exactamente, y hay un promedio salarial de por familia, de unos 32.000 pesos en el 65% de la población, en un marco donde un alquiler de un departamento de 2 habitaciones sale 15.000 pesos, o sea, estamos hablando de que hay una situación económica muy similar. Si bien hay situaciones macroeconómicas que son favorables para Córdoba, como va a terminar una cosecha de soja muy alta, hay una situación más allá del campo, y una situación sobre todo en los grandes centros urbanos de una marginalidad que supera casi el 45% de hogares bajo la línea de pobreza. 50% de los pibes son pobres, y esa es la situación que un poco atraviesa una Córdoba ¿Y por qué ciudadana. Córdoba vota un gobierno que nos ha sumergido en esta crisis económica neoliberal? Lo Digo votó. porque Córdoba, tradicionalmente, yo soy un hombre grande ya, con mucho tiempo vivido, y cuando yo era pibe y iba a la universidad, o ya estaba ahí en la universidad estudiando abogacía, Córdoba fue la que encabezó la revuelta contra la dictadura, la que se rebeló. Así es. El cordobazo quedó inscripto en mi corazón para siempre, junto con los de Rosario, los rosarinos, y siempre la docta es como eso que está en el corazón, en el centro de la Argentina, y con la capacidad intelectual de comprensión del fenómeno sociopolítico que nos toque vivir, los cordobeses, los cordobazos iba a decir, los cordobeses tienen esa intensidad derivada de la capacidad intelectual que les brinda la docta, ¿no? Y que de repente se vuelcan a las calles a luchar, como si tuvieran un tiempo más de reflexión, como si le dieran un tiempo más a las dictaduras, o a la dictadura, digamos, en el caso del cordobazo. Pero bueno, para mí la democracia no es
proceso solamente de elección de gobernantes a partir de las mayorías que establecen las constituciones, sino que la democracia para mí es una construcción política que tiene que tender a la libertad, a la justicia y a la fraternidad, a la solidaridad, porque si se gobierna para los ricos no me parece que sea democrático. Creo que el rol del Estado es justamente lo contrario, enfrentarse a las grandes corporaciones, no para rebajarlas, para destruirlas, sino para que se pueda encauzar a través de la redistribución una sociedad más justa, donde pueda haber hermanos, seres humanos, sobre todo en un país con bastante formación cristiana, ¿no? Así es. Mira, yo este año se cumple justamente, vos nombrabas 50 años del Cordobazo, el aniversario de 50 años del Cordobazo. Más allá de cuáles hayan sido las intenciones o las buenas intenciones, porque en general la gente no... ¿Te puedes acercar un poquito al micrófono? Ahí ¿me escuchás? Ahí te escucho. Más allá de cuáles hayan sido las intenciones, las buenas intenciones que en general uno busca cuando vota, porque objetivamente uno vota para estar mejor, hubo un nivel de expectativa muy alta por lo menos en esta provincia, y yo creo que en una buena parte del país, de mejorar situaciones. Después de 4 años de gobierno, la verdad que la mejora de las situaciones todavía está por venir, según dicen algunos ideólogos. El problema nuestro no está centrado en la elección de mañana de Córdoba, sino que está centrado básicamente en las políticas económicas y el mejoramiento o empeoramiento del nivel de vida. Yo creo que vos preguntaste bien de cómo viven hoy, cómo viven hoy los jubilados, cómo viven hoy los desocupados, cómo viven hoy los trabajadores, cómo viven hoy quienes viven de su trabajo. Me parece que en ese marco nosotros seguimos muchísimo tus declaraciones, porque vos has sido una persona muy polémica desde el punto de vista de asumir un rol y una posición. Y en este marco te queríamos justamente, digamos, en el marco de que venís a hacer una presentación muy particular de una obra muy comprometida, o que por lo menos hace pensar, queríamos preguntarte cómo estabas pensando la Argentina actual, si vos tenés expectativas en que en octubre va a haber una transformación, de que si este proceso que vos vivís, por lo menos en el terreno de lo que te toca, digamos, que la cultura, que yo el otro día lo escuchaba a Casero decir que ellos se asientan en los sectores de clase media alta, pues son los que pueden pensar y poder ir al teatro. O sea, ¿cómo ves este proceso que se viene dando de la famosa grieta en el terreno de la cultura, en el terreno de tus espectadores, etcétera? Yo no quiero trabajar para la clase alta que puede ir al teatro. Si no quieren venir, que no vengan. Yo trabajo para cualquiera que tenga poca plata, regular o mucha, tenga sensibilidad y solidaridad. Un judío común y corriente es una obra que trata del judaísmo post-holocausto. Es un tipo que tiene mi edad, 70 años, y vive en Alemania hoy, en Hamburgo, y tiene que convivir con los nietos de los genocidas. Y el genocidio nazi, el holocausto nazi, que ocurre a través de un totalitarismo nacionalista, nacional socialista, tiene en esa visión totalitaria un puente de comunicación en el tiempo y el espacio con el neoliberalismo, con el totalitarismo del neoliberalismo, en donde el neoliberalismo aparece como un fenómeno nuevo, como en el cual es un dispositivo para acceder al poder, en donde está emblocado el poder mediático, el poder judicial, el poder militar, el poder económico y el poder político. Todo esto sumado no se vio nunca en la historia de la humanidad. Es el fenómeno nuevo que nos ocupa, que tiene su propia visión, su mirada socioeconómica sobre cómo debe el Estado, qué rol debe tener el Estado. El Estado aparece en su mínima expresión, no interviniendo. Y sabemos que si los seres humanos estamos librados absolutamente al libre albedrío, como dice Carlos Marx, de que todos salgamos con la campana de largada a que exista la acumulación originaria y la explotación del hombre por el hombre, no hay nada, es un paso nada más.
yo creo que mientras existan situaciones de indigencia, de pobreza, de inequidad, como existen, y mientras en una provincia tan industrializada como es Córdoba, existan esos índices de desindustrialización, siempre va a haber un malestar social muy importante. Acá por lo menos se visualiza que este gobierno se ha, no diría ensañado, pero en los resultados de sus políticas perjudicado a lo más débil del estrato social, que son los niños y los viejos, los que no se pueden defender. A los niños les falta la leche o hay que aguar la leche. Yo ayer pagué 72 pesos la leche descremada en la capital federal, en el barrio de Palermo. Y cada vez que voy, a mí que me va bien, a mí que soy abogado y actor y he trabajado y me ha ido bien, y encima soy un tipo austero, o sea, me acoplo a esa idea de que más rico es el que menos necesita, no el que más tiene, porque si tenés mucho y te envuelve la codicia, imagínate, el presidente de la nación, el padre deja una fortuna de 500 y pico de millones de dólares, de lo que se sabe, digamos, ¿no? Claro. De los Panama Papers no sabemos. ¿Qué sensibilidad puede tener? Uno es uno y sus vivencias. ¿Qué sensibilidad puede tener? ¿Qué sentido de solidaridad tiene? Alguien que viaja en helicóptero, en aviones propios, en camionetas super blindadas, rodeado de personas que lo adulan. ¿Qué grado de sensibilidad? ¿Cómo se puede comparar eso con un gobernante como el Pepe Mujica, que vive en un rancho de chapa con un perro con 3 patas y viaja en avión de línea? Y dice lo que dice, y vive como piensa, y piensa como vive. Está difícil. La verdad es que la obra, Un judío común y corriente, es una obra política. Fija una posición clara: genocidios nunca más, y en ningún lugar del mundo. Y el genocidio no es solamente gasear judíos en las cámaras de gas, o tirar chicos argentinos desde un avión con pentotal o con alguna droga que los adormece. El genocidio también es el goteo de los viejos que enfrentan la situación más difícil, que es envejecer, enfrentarse con la finitud, y agregarle a esa situación existencial dolorosa y compleja la dificultad de conseguir un remedio, o de tener que partir una pastilla de un remedio por la mitad porque no alcanza el presupuesto, o comer una vez por día, o comer una porquería, o cagarse de frío. El agua, la electricidad y el gas tiene que ser un derecho social, un derecho humano. No puede ser un negocio de las grandes corporaciones, de las corporaciones energéticas. Está en nuestro entusiasmo y sigo.